quiero iniciar antes de entrar en materia. ¿Por qué el adelanto? ¿Por qué vamos a pasarlo a estas etapas de diciembre y no lo dejamos me parece que era el 21 de enero, que era la fecha donde en teoría iba a iniciar? Bueno, esto fue un pedido de la Fiscalía. Yo quiero recalcar que este proceso la Fiscalía lo viene tratando desde agosto del 2024. Lleva más de un año en este proceso de investigaciones, recabando las pruebas suficientes. Y si lo adelantó la Fiscalía, primero que está en pleno derecho, el marco jurídico le permite solicitar el adelantamiento de la audiencia como se tenía prevista. Y si lo solicitó así, me imagino que es porque tiene las pruebas suficientes para presentarlas ya el día de hoy en la tarde. ¿Usted cree que el juicio ya está marcada la cancha para el juicio? ¿Cree que hay un balance hacia alguna de las dos partes o cree que todo está por verse en los tribunales, como dicen algunos pragmáticos? Bueno, primero quiero recalcar que como hace mucho tiempo no había en este país, hoy hay independencia de funciones. Creo que anteriormente sí la Fiscalía y la Judicatura respondían mucho a temas políticos que se veían desde Carondelet. Creo que hoy en día ya eso se acabó. Si la Fiscalía solicitó y va a presentar las pruebas, obviamente las hará en derecho y los jueces tendrán que resolver en derecho. El alcalde tiene la total facultad, como lo determina la ley, de defenderse y veremos si las pruebas son o no contundentes. Lo que sí es un poco raro es que han dicho que él no conocía de las ciertas anomalías que se ha presentado y que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ha indicado a través de sus diferentes medios. Sí es bastante preocupante que un administrador no sepa las facturaciones excesivas que ha tenido determinados vehículos que no corresponde, sí nos deja algo que pensar. Yo le quería preguntar si este caso a lo mejor muestra un problema que tiene esta empresa o es por falta de controles a lo mejor del Estado. Bueno, si fuera por falta de controles no tuviéramos llegado a este caso, punto uno. Entonces los controles se han realizado. Obviamente no podemos resolver los problemas estructurales que ha tenido el Estado por más de 20 años en apenas 2 años. Lo que sí se ha demostrado en este periodo es que se está por fin llegando donde se tiene que llegar, tocando los puntos sobre las IES y obviamente, como decimos en el barrio, tocando el dedo en la llaga. Si habían problemas, la Agencia de Regulación y Control ha llegado a ese problema y hoy en día veremos parte del desenlace en el momento que la Fiscalía muestre las pruebas en el juicio que se llevará a cabo en la ciudad de Quito. Yo, le quería preguntar, porque usted hablaba un poco de la independencia justamente de poderes digamos que en la actualidad. Y a mí me genera un poco la duda, no tanto por el tema de ADN como tal, sino por lo que pasa con Mario Godoy y cómo se relaciona un poco con el caso de, digamos que de AAA. ¿No considera que la ciudadanía podría en algún momento dudar un poco de lo que sea que ocurra con el caso AAA en el contexto de un Consejo de la Judicatura que está en dudas? A ver, primero recordemos que Mario Godoy llega a presidir la Judicatura gracias a los votos de la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana. En un principio. Sí, ellos fueron quienes promovieron el nombre de Mario Godoy en la Judicatura. En las segundas votaciones hubo parte de consenso. Pero por supuesto. Bueno, consenso, pero recordemos... O sea, Mario Godoy lo hizo debutar la Revolución Ciudadana en primera y la camiseta, la firma de contrato ya no se la puede asignar netamente a un partido. Me pareció a mí, las pruebas están ahí. Bueno, recordemos que si lo promovieron en primera instancia es porque tenía una relación, por así decirlo, estrecha o no, bueno, esto tendrá que responder a los actores involucrados. Pero nosotros sí respetamos las independencias de poderes. Obviamente que nosotros sí es preocupante los indicios que se han venido llevando a cabo y han salido en las últimas semanas sobre el tema del señor Godoy, pero ese es un tema que se va a tratar en el Pleno en los días pertinentes y con los argumentos que tenemos que llevar nosotros como fiscalizadores. Antes de entrar a este tema que nos estamos desviando, bueno, es que son realmente dos temas que se unen naturalmente, pero algo que quería que me llamaba la atención es que el perjuicio sería de entre 61,5 millones de dólares hasta 94 millones, perjuicio del Estado por el tema del diésel. Yo le quiero preguntar a usted de opinión personal. Como digo, la defensa de Ramiro García dice Aquiles no puede estar ahí en todas como accionista viendo que todos estos temas se lleven a cabo tal o cual,
mientras que Larch dice completamente lo contrario. Lo comentábamos en el panel antes. ¿Cuánta responsabilidad debe tener en este país un accionista en el caso de que su empresa, que probablemente o tal vez no pueda presidir o no esté presencialmente constantemente, cuánta responsabilidad tiene de lo que se esté haciendo mal en la empresa? No lo veamos solamente desde el tema de Quiles Álvarez, sino en tema general, porque seguramente muchos empresarios pueden padecer en el futuro esta situación, ¿no? Bueno, a ver, como usted lo dice, es un perjuicio de más de 60 a 94 millones de dólares. Eso que un administrador responsable son 60 millones. Creo que por lo menos tenía que haber dado una voz de alerta. Si no la hizo, a un perjuicio de más de 60 millones, una facturación excesiva por más de 60 millones a 94 millones, como decimos en el barrio, o sea, piensa María sentarás. Si él no se dio cuenta, ¿es una irresponsabilidad como administrador o sabía perfectamente de estas irregularidades? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que sabía? Creo que los argumentos del alcalde y su defensa son bastante débiles y eso para mí, en opinión personal, demuestra de que él por lo menos tenía conocimiento. Si participó o no, eso lo tendrá que determinar la fiscalía con las pruebas pertinentes. Okay. ¿Y qué debería de pasar para que realmente la ciudadanía confíe en el que el juicio realmente va a ser justo? Bueno, primero recordar de que, como lo recalco nuevamente, la independencia de poderes por primera vez se ha visto en este país. Obviamente nos falta mucho por corregir, no podemos resolver unos temas estructurales por más de 20 años que han venido acarreando en el país, pero creo que estos ya son indicios de que la Fiscalía ha actuado primero con los tiempos prudentes. Anteriormente, en décadas pasadas, la Fiscalía formulaba cargos en tiempo récord y los jueces juzgaban en tiempo récord a actores políticos que estaban en contra de determinados gobiernos. Hoy es un proceso de más de un año y 4 meses, si la memoria no me falla, de constantes investigaciones, de proceso que creo se va a manejar de manera independiente. Y lo que sí recalco es que la falta de esencia del señor alcalde de Guayaquil, porque creo que por lo menos tenía que haber pedido licencia para poder defenderse fuera de sus funciones, porque creo que esto está manchando no al señor Aquiles Álvarez, esto está manchando al señor Dolmedo y está manchando a mi ciudad. Sí. Antes de darte la palabra, Jeremy, lo volvió a repetir. Quiero que, para dejarlo claro, en Ecuador hay independencia de poderes. Por primera vez en mucho tiempo, Ecuador está teniendo una independencia de poderes. Ok. Jeremy. Bueno, yo la verdad es que me quedo con lo que usted mencionaba con respecto a cómo se está manchando el sillón de Olmedo por el tema del caso AAA. Pero igual quisiera consultarle aquí un poco sobre la dinámica entre tanto el alcalde de Guayaquil y el presidente. Y lo digo ¿por qué? Porque digamos que sí se ha visto un poco esta situación, este roce que ha habido entre la presidencia de la República y el municipio de Guayaquil. Y coincide un poco con los tiempos en los que entra el caso de AAA. Digamos, no creo que Copedesa haya comenzado este tema hace 2 años. Obviamente ya tiene creo que 4 años, si no me equivoco, ocurriendo ese tema. ¿Por qué o cómo es que la agencia de regulación recién se comenzó a enterar cuando comenzó el roce con el presidente? A ver, porque este proceso no se puede, repito, no se puede llevar de la noche a la mañana a hacer un caso para verificar el perjuicio estatal de más de 60 millones. O sea, no podemos ser irresponsables como sí lo fueron anteriores gobiernos de, al primer indicio, sin mayor sustento, presentar un caso. O sea, la agencia se tomó el tiempo de verificar el proceso, de verificar las anomalías y buscar las pruebas de estas anomalías. Y tenemos el caso faciente de que hay un vehículo que funciona a gasolina, pero resulta que le han facturado diésel. Entonces, ya tienes una prueba. Un vehículo que ha consumido combustible, el mismo combustible que deberían haber consumido 10 vehículos en un año de su mismo modelo. Entonces, un mismo vehículo que haya consumido esa cantidad de combustible es inusual. Entonces, ya la agencia tomó las debidas pruebas, las recabó y obviamente son las que presentó en la fiscalía. Y eso lleva su tiempo. No podemos hacer esa investigación en 2 o 3 días como se hacía anteriormente. Claro, digamos que más que todo coincidió, pero el tema aquí es que la agencia actúa en función de los tiempos que usted considera, pues. En los tiempos que se tienen que hacer con responsabilidad, porque una investigación no se puede hacer de la noche a la mañana. Una investigación seria lleva tiempo.
8 de la mañana, 19 minutos, miércoles 24 de diciembre. Estamos con Alex Steven Morán Galarza, asambleísta por la provincia del Guayas, Distrito 2. Él es integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Alex, ¿va a haber juicio político contra Godoy? Eso lo determinará el momento que él comparezca a la Asamblea Nacional. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que se le debería hacer juicio político con las pruebas que en este momento se han publicado en el país? Él tendrá que responder a nosotros como legisladores, que somos la voz del pueblo, y si los indicios son claros, dentro del marco jurídico que nos corresponde, la Ley Orgánica de Función Legislativa, si los indicios ameritan, obviamente está dentro de nuestras facultades. Pero ¿no le parece que los indicios son sumamente preocupantes como para no decir que es con casi certeza? O sea, yo lo que quiero decir, ¿qué cree usted que puede decir Godoy en el Pleno como para que se tome la decisión que no se le haga juicio político? Esos son los argumentos que yo todavía en mi cabeza no encuentro. No sé si usted me los podría aclarar. Bueno, creo que primero tenemos que llevar esto con responsabilidad y no hacer de esto un show político como se veía haciendo en épocas pasadas. Las preguntas que le vamos a hacer en el Pleno serán las preguntas oportunas y las respuestas que él nos vaya a dar. Va a ser con interpelación. Es lo que procede según la Ley Orgánica de Función Legislativa. O sea, 100% va a ser con interpelación, la comparecencia. Obviamente, quien lo solicitó es mi compañero Andrés Castillo, será el encargado de esto. Se le va a hacer las preguntas oportunas y esperaremos la respuesta de él. Entonces va a ser con interpelación. Las respuestas van a ser las que el pueblo ecuatoriano necesita. Ok. ¿Va a ser con interpelación entonces, sí o no? Sí. Sí, ok. Y con el contexto que tenemos hoy en día sobre la crisis de inseguridad que tiene el país, ¿realmente qué tan grave es el hecho de que existan dudas sobre la persona que encabeza la función judicial? Básicamente. Por supuesto que las dudas son bastante fuertes, porque esto demostraría de que yo siempre soy quizás muy optimista. No todas las personas que están en la función legislativa están cumpliendo su labor como deberían. Yo creo que sí hay jueces que sí actúan en derecho. Soy, como digo, quizás muy positivo, pero si hay jueces que no actúan en derecho, tendrán que salir de la función judicial. Yo quería en cambio preguntar si usted considera que no hay cierta responsabilidad en el caso de Godoy, tanto por la gente que lo colocó a Godoy. Y esto lo digo porque, aquí me dan un poco de dos preguntas. Una, si usted considera que el perfil de Mario Godoy, con el background que tiene, digamos que habiendo defendido a ciertas personas, y en el caso de la esposa, y a quienes ha defendido también, ¿no considera que eso ya era una señal suficiente como para decir alguien como Mario Godoy no debía haber ocupado el cargo? Y en segundo, si alguien como Mario Godoy no debía ocupar el cargo, ¿por qué al final se llegó a un consenso para colocar a Mario Godoy? Y si no considera que hay responsabilidad en las personas que lo posicionaron también en ese cargo. Bueno, me quedo con la última cuestión, Nico, la responsabilidad de las personas que determinaron que era el perfil idóneo, bajo su criterio respetable, se lo puede compartir o no, pero es un proceso que bajo el marco constitucional que actualmente tenemos lo tenía que haber realizado, lo realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un consejo que debería ser apolítico, pero que es abiertamente público, que es quienes promovieron la candidatura en este caso para al mando de la judicatura de Mario Godoy, fueron consejeros que son afines al correísmo. En un principio. Es que hay que decirse. Sí, obviamente, pero si lo promovieron fue por algo. Obviamente desecharon a los otros candidatos o candidatas. Yo pregunto, ¿por qué en segunda instancia ADN promovería algo que ustedes satanizan que usted sataniza porque me dice que en un principio lo promovió el correísmo? ¿Cómo se explica eso entonces? A ver, recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano independiente y quienes fueron electos en ese momento... Pero usted no acaba de decir que es un órgano partidista. Sí, pero debería ser un órgano independiente, claro, pero debería. Quienes forman parte de ese consejo en ese momento eran personajes que abiertamente eran partidarios del correísmo. ADN nunca tuvo cerca llegada o cercanía con el Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que esos consejeros fueron electos mucho antes de que Acción Democrática Nacional tenga vida jurídica. ¿Qué pregunta le haría a Godoy si es que en el bombo de, solo 5 asambleístas van a hacer preguntas, sale usted? ¿Qué le preguntaría? La pregunta que le llevaría a cabo es, hablando de la morocha, como habla el pueblo ecuatoriano, ¿tiene usted o no incidencia en ciertos casos?
bueno, obviamente se está recaudando las... Pero esa, es esa pregunta es la más facilita. Pero es la que el pueblo ecuatoriano quiere saber. No, pero obviamente él va a decir incidió que o no. no incidió. No, pero es que él va a decir que no. Pues. Lógicamente, pero es que ahí viene el trabajo legislativo, de no solamente hacer una pregunta por per se, sino tener las pruebas pertinentes para refutar su respuesta en caso de que sea o no positiva o no negativa. Y obviamente eso, como repito, lleva su tiempo. No podemos hacer de esto un show político y convocarlo como se lo quiso hacer en 48 horas, cuando 48 horas creo yo no son pertinentes para poder recabar toda la información correspondiente y contrarrestar en el momento de que él vaya a comparecer. Y el hecho de que la esposa de Mario Godoy haya estado defendiendo a estas personas relacionadas a estos crímenes de narcotráfico, por ejemplo, ¿se tiene alguna regulación en tanto a eso? Esos son parte de los vacíos legales que tiene la actual Constitución, que si hubiéramos tenido una Constitución mucho más rigurosa, obviamente creo que se hubiera alertado a tiempo a este tipo de cosas, pero lastimosamente tenemos que regirnos la Constitución que tenemos actualmente y tenemos que jugar, como decimos en el barrio, con las reglas del juego ya preestablecidas. Lo que sí nos corresponde a nosotros como legisladores es tratar de llenar estos vacíos y poder ser más rigurosos en un futuro para que estos tipos de casos no se puedan repetir. Yo ahora quería preguntar un poco con respecto a la preparación, o sea, el marco de los 7 días. Entiendo que los 7 días es para que se prepare Mario Godoy. Quiero saber, ¿cómo así esa consideración con el hecho de darle 7 días para prepararse? Entiendo yo que para que no sea un show político, pero ¿no cree que hasta cierto punto los 7 días es un plazo, o sea, un poquito extenso como para permitir, más que todo, que ponga la casa en orden para, digamos, que justificarse? O sea, yo lo veo de ese lado, como muchos ciudadanos creo que lo están viendo también. Sí, pero también tenemos que dar en cuenta que nosotros tenemos que llevar recabar la información y pruebas pertinentes para el momento de la comparecencia, ¿no? Creo que eso va más para nosotros como legisladores, repito, no hacer un show político, contrarrestar con información. Y eso, repito, es decir, ustedes más que todo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Se lleva su tiempo. Entonces tenemos que hacer algo serio, ya dejar de ser ese show político de antes y que la asamblea sea algo serio. Y creo que sí se ha llevado así, porque vamos a cerrar el año con más del 30% de aceptación en la Asamblea Nacional. Y cuando verificamos periodos legislativos anteriores y a duras penas llegaban al 10% en el mejor de su época. Sí. Asambleísta, una última pregunta para ya ir finalizando el programa. En este caso AAA, las dudas que suscitan sobre Mario Godoy y sobre la presión que hizo Henry Gaibor sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano para que falle benevolentemente contra este señor Sergio Cerdán. Carlos Serrano, en teoría, hoy debía formar parte de la terna de jueces en el caso de Aquiles Álvarez. Este señor Carlos Serrano ha sido presionado por sus superiores en el Consejo de la Judicatura. De hecho, hubo un coche bomba cerca de su oficina. O sea, definitivamente es un juez anticorrupción que, si es que usted lo dijo, queremos independencia de poderes, definitivamente este es uno de los nombres que tenemos que poner en la lista dorada, por decirlo de cierta manera. Pero él debía estar en el caso de Aquiles Álvarez, y tenemos el tema, como digo, que Mario Godoy, que es una persona que ha sido relacionada o ha tenido vínculos legales como representación de narcotraficantes, actualmente es el líder del órgano que justamente pretende luchar contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Teniendo en cuenta que hoy al alcalde de Guayaquil se lo va a juzgar 22 personas jurídicas y naturales en total. Se los va a juzgar por un perjuicio entre 60 y 90 millones de dólares. Se lo está juzgando en este momento con una cabeza de Consejo de Judicatura, que le acabo de decir los vínculos que ha tenido, y que incluso en este juicio se atrevieron en un principio a poner a Carlos Serrano, que es un juez que ha sido presionado políticamente y amedrentado por el narcotráfico. Entonces yo le quiero decir, la pregunta es muy sencilla. Con todo lo que le acabo de decir, los ecuatorianos pueden tener 100% certeza que cuando se tome una decisión en este juicio, se podrá decir: Ecuador es un país donde la ley es independiente, reina, es justa y tenemos un gran futuro en tema de independencia de poderes, de función judicial y de independencia, insisto, judicial.
Le pregunto, ¿podrán decir los ecuatorianos eso? Creo que Con todo lo que le acabo de decir. sí, yo comprendo quizás ciertas dudas que tenga el pueblo ecuatoriano, pero yo pienso que la Fiscalía es la encargada de llevar las pruebas pertinentes y las pruebas serán las que hablen. El juez o la jueza, desconozco quién va a llevar el caso, tendrá que regirse las pruebas que presentará la Fiscalía General del Estado. Y si las pruebas son contundentes, tendrá que ser llevado a la cárcel del encuentro a hacerle compañía a Glass y a Montes.